Son las 10 y 14 minutos de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Fulano es un neurótico, fulana está neurótica. Oímos eso en nuestras conversaciones cotidianas. Mas, ¿qué queremos decir con ello? ¿Qué es una neurosis? ¿Qué es un neurótico o una neurótica? ¿Qué lo define? Este es nuestro tema para el foro de hoy. En la ciudad de Caracas está el psiquiatra Luis Madrid, y en Ciudad de México está la psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna. Iraida, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Qué es un neurótico? Voy a comenzar con el psiquiatra. Luis, por favor. Bueno, el neurótico, fíjate, el término neurosis realmente está en este momento un poco en desuso. Bastante en desuso, diría yo, ¿no? Básicamente dentro del psicoanálisis que aún se considera utilizar el término neurosis como una forma de estructura. Es decir, personas pertenecemos como a 4 formas de estructura en general, tanto las personas sanas como las personas con algún tipo de trastorno o patología, ¿no? Entonces está la estructura neurótica, que son personas que habitualmente conservan criterio de realidad, tienden a sufrir de ansiedad por tener, empatía, tener también situaciones. Son personas que pueden mantener un pensamiento coherente y unas relaciones interpersonales moderadas, ¿de acuerdo? Pero básicamente y tiene un buen nivel de abstracción. Luego están las otras estructuras, que son las estructuras psicóticas, que son personas que están fuera de la realidad, pensamiento desorganizado, alucinaciones, ideas delirantes. Están las estructuras perversas, que es un término muy en desuso en este momento, que tiene que ver más con las parafilias sexuales, pero también los trastornos psicopáticos de la personalidad, antisocial y disociales. Y por último, la estructura orgánica, que son patologías mentales, orgánicos, que son problemas mentales, pero que tienen un sustrato orgánico, y es un daño en el cerebro, una lesión, un tumor, una alteración bioeléctrica o un problema sistémico que esté afectando el sistema nervioso, como un problema de tiroides, por ejemplo, o un síndrome paraneoplásico, un problema intestinal. Entonces, el término neurosis define una persona que habitualmente está dentro del rango del criterio de realidad conservado, con empatía, con capacidad de sentir culpa y capacidad de una relación interpersonal sana, pero también dentro de las neurosis como patologías, ¿no? Que es lo que antiguamente llamábamos, lo que ahora llamamos, los trastornos de ansiedad, ¿ok? E inclusive los trastornos depresivos que conservan criterio de realidad, y algunas personalidades, por ejemplo, como la personalidad histriónica, la personalidad evitativa, la personalidad ansiosa, que están consideradas dentro de lo que llamamos el marco de las neurosis en este momento. Hablaba el médico, el psiquiatra Luis Madrid. Entonces, psicológicamente hablando, ¿qué es una neurosis, Iraida? ¿Qué es un neurótico? Sí, lo vamos a entender como una persona que sufre un conflicto, interno, y que este conflicto se caracteriza por tener una línea de pensamiento muy rígida. Y cuando vive la experiencia en su cotidiano de que algo no coincide con su línea de pensamiento, esta persona vive esto con mucha ansiedad, con mucho miedo y con mucho sentimiento de culpa. Y hay un estado emocional que tiende a ir entre la depresión, tiende a ir también ante una dificultad para poder controlar, sobrellevar el estrés de la vida diaria. Entonces son personas que emocionalmente son muy sensibles y pueden esta sensibilidad emocional manifestarla desde diferentes tipos de conductas y comportamientos, ¿no? Entonces, desde ser muy obsesivo con algo, por ejemplo, con el orden, con que todo esté pues como muy pulcro, muy limpio, y cuando esto no sucede, entonces comienzo a hacer como conductas que la gente diría, ay, pero sí es raro, sí es extraño, pero ¿por qué es tan exigente? Entonces confunde la exigencia con ritos que le permiten como suavizar ese quiebre en su emoción, pero sobre todo es para controlar lo que no pueden emocionalmente. Otro tipo de conductas también va a ser mostrarse muy irritable cuando la persona pues vive que lo que está pensando no se manifiesta en su realidad. Entonces, por ejemplo, si me citas a las 8
y yo estoy esperando por ti a las 8 y tú no llegas a las 8 en punto, entonces yo comienzo a irritarme, a molestarme, y si llegas a las 8:15, más allá de ser impuntual, yo lo voy a vivir emocionalmente muy, muy desagradable, y la manifestación en mi conducta para expresar ese enojo va a ser exagerado, o el otro lo va a mirar como exagerado a lo que está ocurriendo. Entonces te voy a gritar y voy a manifestar mi enojo de una manera como, ¿por qué llegaste a esta hora? Y yo, entonces voy a pensar que lo estás haciendo en contra de mí, ¿no? Y no porque te pasó algo en el camino o porque te retrasaste, sino es algo que lo viven con mucho sufrimiento y mucha angustia, mucha ansiedad. Sí, 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 sí. muy Sin interesante. embargo, Adelante, Luis, adelante, por Sin favor. embargo, por otra vertiente, porque probablemente lo de la rigidez es real. Las personas neuróticas tienden a ser muy obsesivas, compulsivas, exigentes, demandantes, y sobre todo que son inflexibles, ¿no? En pensamiento muy inflexible. Pero también tenemos otra vertiente que son las personas desbordadas, más bien. Las personas con mucha ansiedad, que tienen lo que llamamos la ansiedad alarma, que está constantemente como una alarma interna sonando, hay hipervigilancia, o sea, tiene como una tensión motora, tiene prevalencia de ideas catastrofizantes, siempre está pensando que algo me está ocurriendo o va a ocurrir, ¿no? Porque son reconocidas como absurdas, a diferencia de la psicosis, que las personas pueden tener ideas delirantes y están totalmente convencidas. Aquí no, aquí la persona la reconoce como absurda, pero no la puede controlar. En la neurosis también, la ansiedad, la persona la reconoce como algo, o sea, está conservado el criterio de realidad, como describí al comienzo, hay empatía, hay la posibilidad de sentir culpa si cometió algún daño, pero también la persona comienza a tener una culpa obsesiva, a veces sin que haya ocurrido nada negativo. La capacidad simbólica del individuo está conservada, a diferencia del psicótico, donde la persona tiene un pensamiento muy concreto. Acá no, la persona puede tener un pensamiento abstracto, bien desarrollado, pero tiene tendencias evitativas. Los neuróticos normalmente también, de la vertiente más ansiosa, son evitativos, tienen tendencia a la somatización con muchísima frecuencia, tienen hipersensibilidad al rechazo, y por último pueden tener ideas autorreferenciales, la sensación de que la gente las está percibiendo permanentemente como alguien anormal, como alguien difícil, como alguien, pero de manera realista, ¿ok? Pues transmiten un nerviosismo que es irradiante, que es contagiante. La otra persona lo capta como, oye, esta persona, como decía Iraida, esta persona es rara, extraña, como que inadecuada. Al captar eso, entonces siente como un rechazo, siente como un cuestionamiento o una crítica permanentemente. Por lo característico que hay una ansiedad alarma que hace que el individuo esté permanentemente en zozobra, hiperreactiva y con una hipervigilancia permanente. Se tornan Sí. agobiantes para los demás. Iraida, en tu experiencia clínica, estas personas, entre comillas, raras, ¿qué tipo de solución encuentran? ¿Cómo se calman? ¿Cómo encuentran sosiego? Mira, es importante que la persona asista ayuda, pida ayuda, pueda acompañarse terapéuticamente para poder aprender a manifestar sus emociones de una manera más asertiva, para que puedan encontrar también una forma diferente de comenzar a generar líneas de pensamientos más amables, que le permitan evaluar su realidad de una manera más, voy a decir la palabra realista, porque bueno, allí podemos entrar en términos filosóficos bien interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Cómo evalúo yo la realidad, no? Pero sí pensamientos más que le permitan vivir la realidad de una manera más amable, ¿sí? Entonces, la psicoterapia o el acompañamiento terapéutico, sobre todo en el campo del acompañamiento terapéutico, hay muchas corrientes, hay muchos tipos, ¿sí? de acompañamiento. Entonces, bueno, van a encontrar que la que comúnmente se usa para poder aliviar toda esta sintomatología es la terapia cognitivo-conductual, y también está la psicoterapia, que digamos viene de la rama del psicoanálisis, y se pueden acompañar también desde ahí. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es importante valorar la calidad de los pensamientos, la manifestación emocional, y generar una estructura de conductas que le permitan adaptarse a su medio ambiente.
porque la sintomatología neurótica lo que hace es que genera una desvalorización en los vínculos y relaciones y desmejora la calidad de vida en su cotidiano, en las relaciones con los otros. Es muy difícil porque ante estos comportamientos extraños, raros, esos encuentros se hacen cada vez más difíciles porque el otro se siente agredido, Claro. se siente lastimado emocionalmente. ¿Por qué me tratas así? Pero ¿por qué exageras si yo moví este lápiz y lo puse aquí al lado y tú me estás reclamando porque lo guardé en la gaveta? O sea, todas esas cosas generan una descalificación en la relación y la gente no lo comprende, pero las personas neuróticas sufren mucho porque como decía el doctor Luis, la percepción que tienen los lleva a un sentimiento de culpa muy fuerte y hay mucho sufrimiento porque no se sienten queridos, no se sienten valorados y tienen miedo, tienen mucho miedo. Luis, en tus intervenciones has mencionado con insistencia la palabra ansiedad. ¿Podrías explicar por qué ansiedad y neurosis van tan ligadas? Bueno, porque el sustrato fundamental de la neurosis es la ansiedad. Es la ansiedad. La sensación de que algo malo está ocurriendo, va a ocurrir, ideas catastrofizantes, de que va a haber un accidente, de que algo va a salir mal. Siempre piensan en negativo, de manera pesimista, pero sobre todo catastrofizante, ¿no? Por otro lado, hay muchas somatizaciones. El individuo, por la misma ansiedad que no se puede expresar verbalmente o sobrepasa la capacidad adaptativa o verbalizante del individuo, comienza a somatizarse, porque recuerda que lo que no podemos verbalizar o expresar termina saliendo a través del cuerpo, ¿no? Entonces, manifestaciones somáticas, insomnio, trastornos del apetito, problemas sexuales y lo que decía Iraida. Fíjate, lo fundamental es que la persona pierde la capacidad, además, por esta ansiedad tan marcada, ¿ok? Pierde la capacidad de funcionar habitualmente, pierde sus recursos adaptativos, sus recursos funcionales. En segundo lugar, comienza a tener problemas en las relaciones interpersonales, que es lo característico también en los individuos. Comienzan a ser rechazados, comienzan a abrumar a las demás, se comienzan a percibir como personas tóxicas, como personas que siempre andan, o sea, como Calimero, ¿no? Como que siempre andan con la nube negra en la cabeza. Por otro lado, pueden desarrollar con mucho más facilidad las personas neuróticas algún tipo de adicciones químicas, a sustancias psicotrópicas, por ejemplo, adicciones comportamentales como compras compulsivas, juegos compulsivos, sexo compulsivo, adicciones a las redes sociales, adicciones al celular, a los juegos en línea. Y por último, adicciones interpersonales, personas que, por ejemplo, comienzan a tener dependencia emocional a una persona o a un grupo de personas, ya sea una cuestión política o una cosa religiosa, un grupo deportivo, etcétera, de manera adictiva. Y por último, la pérdida de la capacidad de bienestar, que es lo fundamental. Si una persona ha perdido estas cuatro cosas o varias de estas, debe buscar ayuda profesional, como decía Iraida, ya que obviamente la cosa se va a ir complicando en la medida que va avanzando el cuadro neurótico, ¿no? Y obviamente, como decía Iraida, hay fundamentales. Análisis que manifiesta que, bueno, que toda manifestación de angustia, ansiedad, sin ninguna razón, porque hay que diferenciarla del estrés adaptativo. Una cosa es estar estresado por una situación que te está ocurriendo, y otra cosa es que tú tengas una ansiedad sin saber por qué. Sí. Bueno, el psicoanálisis plantea de que es un conflicto inconsciente que a través del trabajo psicoterapéutico tú vas a ser consciente lo inconsciente. Y una vez que estás consciente lo puedes trabajar. Y la terapia cognitivo-conductual que mencionaba Iraida también es que, bueno, que las personas que tienen un trastorno de ansiedad o una neurosis es porque tienen ideas disfuncionales o lo que llamamos distorsiones cognitivas que hacen que el individuo, al pensar catastróficamente, tiene la emoción, que es el miedo y la ansiedad, por supuesto conductas evitativas o conductas desbordadas. Entonces, al cambiar el estilo cognitivo del individuo, su forma de pensar a unas ideas más realistas, adaptativas y funcionales, el individuo cambia entonces su estado de ánimo, su afectividad, y por supuesto su funcionamiento. Luis está... A veces, disculpa, quería hacer una pequeña conclusión. Sí. A veces podemos recurrir a los medicamentos, no siempre, pero cuando el caso lo amerita, porque hay criterios, la psiquiatría ahora trabaja con criterios,
No es que a mí me parece que este paciente hay que medicar. Hay criterios. El individuo ya se sabe que si no se medica, la psicoterapia inclusive no logra calar, no logra entrar. Entonces, hay algunos criterios que solamente un especialista, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, puede determinar. Este paciente necesita medicación para poder abordarse psicoterapéuticamente y luego poder retirar la medicación, que generalmente en los neuróticos o los trastornos de ansiedad puede ser transitorio. ¿Y qué tipo de medicaciones? ¿Ansiolíticos? Normalmente, fíjate, normalmente es una combinación. Se inicia con medicamentos que suban los niveles de serotonina en el cerebro, sobre todo alrededor de la amígdala, que es donde se dispara la alarma de la ansiedad, la angustia y el pánico, porque puede llegar a toda una situación de pánico. ¿Ok? La persona neurótica. Es porque hay un déficit de serotonina alrededor de la amígdala, que son dos estructuras del cerebro, no las amígdalas de la garganta, ¿no? En el cerebro, y en la corteza prefrontal. Entonces, al subir los niveles de serotonina, la persona mejora muchísimo la sintomatología ansiosa. Ahora, tarda varias semanas en obtenerse este resultado, por lo cual a veces entonces utilizamos algunos ansiolíticos de manera transitoria, normalmente no son más de 6 a 10 semanas de tratamiento, luego retira y mantiene solamente el inhibidor selectivo de serotonina, que son medicamentos que no son adictivos, no generan dependencia, no alteran la conciencia y que el individuo entonces corrige su problema mientras hace la psicoterapia. Ya. Luis lo había explicado de alguna manera, pero me llamó mucho la atención, Iraida, cuando hablaste de la psicoterapia y del acompañamiento terapéutico. Me llamó la atención el término. ¿Qué es un acompañante terapéutico? Si existe el acompañante. Sí. En psicoterapia ya porque el camino es personal. Va a terapia quien pide ayuda. No podemos llevar a nadie obligado, a menos en casos psiquiátricos, que es donde la persona sí está en riesgo contra su propia vida, y si es importante entonces pues llamar a emergencias, etcétera, para poder hacer este proceso, ¿no? Pero un acompañamiento terapéutico es, voy a hacer la metáfora, tomar de la mano a un otro para mirar hacia adentro, para mirar su mundo interior, para que pueda conocerse a sí mismo, para que pueda darle lugar a esos pensamientos, a esas emociones, para generar comprensión de cómo son sus conductas, de por qué y para qué le suceden las cosas. Eso es un acompañamiento terapéutico. Digamos que camino a tu lado, no estás solo en esto, y digamos que el conocimiento, la formación para acompañar a un otro, pues te permite generar las herramientas para poder irlas compartiendo y la persona pueda aplicarlas a sí misma y a sus seres queridos, ¿no? Hay diferentes tipos de acompañamiento terapéutico, de pareja, de familia, la psicoterapia individual, la psicoterapia grupal también, hay dinámicas de grupo donde depende de los temas, se abordan pues a nivel grupal. Pero un acompañamiento es eso, caminar al lado de un otro para que pueda mirarse a sí mismo y comprender su mundo interior y exterior. Muy bien. Quiero agradecerles inmensamente, Iraida, Luis, que nos hayan acompañado, no precisamente terapéuticamente en la mañana de hoy, pero ha sido una conversación muy, muy interesante en este acompañamiento de esta mañana. Gracias a los dos. Un honor. Gracias a ti. Encantado, Iraida. Iraida Moreno Luna es psicóloga, fundadora y directora de Psique Expresión. Ella está en Ciudad de México.